que de repente lo hacen juntos ustedes, o lo hago después en casa. Bueno, Bueno, empezó la grabación. Bueno, continuamos con el estudio del libro Recolecciones de un místico de Occidente, capítulo 4, el sacramento de la comunión en memoria mía, segunda parte. Nuestro Señor Jesucristo, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que se parte para vosotros. Haced esto en memoria mía. Después, y de la misma manera, tomó la copa cuando había cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto tantas veces como la bebáis en memoria mía, pues tantas veces como comáis este pan y bebáis esta copa, traéis la muerte del Señor hasta que venga. Por consiguiente, quien quiera que coma de este pan y beba de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El que coma indignamente come y bebe su propia condenación. Por esta causa, muchos están débiles y sin fuerzas entre vosotros, y muchos duermen. Todo esto es entre comillas, que es tomado de la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, los 23 al 30. Existe en los pasajes anteriores un significado esotérico profundamente escondido que queda particularmente difuso en la traducción inglesa, pero en la alemana, latina y griega, el estudiante puede entender una alusión de lo que realmente se intenta con la última orden del Salvador a su discípulo. Antes de examinar esta fase del sujeto, permítasenos considerar las palabras en memoria mía, entre comillas. Entonces estaremos en mejores condiciones quizás de comprender lo que se quiere significar por la copa y el pan. Pongamos un nombre. Si sigo. Bueno, supongamos un hombre procedente de lejanos lugares que penetre en nuestro ambiente y lo visite todo. Donde quiera que vea pequeñas reuniones agrupadas alrededor de la mesa del Señor para celebrar el más sagrado de todos los ritos cristianos, al preguntar el por qué, le será contestado que hacen aquello en recuerdo de uno que vivió una existencia más noble que hombre alguno había vivido sobre la tierra. Uno que era la bondad y el amor personificados. Uno que era el criado de todos los demás sin preocuparse de ganar o perder para sí mismo. Si aquel extraño comparase la actitud de estas reuniones religiosas del domingo durante la celebración de su rito con sus vidas civiles comunes durante el resto de la semana, ¿qué es lo que vería? Cada uno de nosotros sale a la calle a librar la dura lucha por la existencia. Bajo el imperio de la necesidad, olvidamos el amor que debería ser el principal factor y guía de nuestras vidas cristianas. Nuestra mano va siempre contra nuestros semejantes. Todos luchamos por una posición, por la fortuna, por el poder, por cualquiera de estos atributos. Olvidamos el lunes lo que recordamos reverentemente el domingo, y en consecuencia todo el mundo se resiente de ello y es desgraciado. Hacemos también distingos entre el pan y el vino que bebemos en la llamada mesa del Señor y el alimento que repara nuestras fuerzas durante los intervalos de nuestra presencia en la comunión.
pero no hay mandamiento alguno en las Sagradas Escrituras que ordene tal distinción, como es fácil de ver, aún en la versión inglesa, distinguiendo las palabras impresas en bastardilla por los traductores para indicar lo que ellos creyeron que era el sentido del pasaje. Por favor, seguí, porque se me fue el Por el libro. contrario, de que al beber y al comer o cualquier otra cosa que hagamos, ha de ser hecho para la mayor gloria de Dios. Cada uno de nuestros actos y hacer una plegaria, la superficial, entre comillas, acción de gracias en las comidas es en realidad una blasfemia, y el pensamiento silencioso de gratitud al que nos da diariamente el pan mucho más preferible. A recordar, Ya encontré. Al recordar en cada comida que todo procede de la sustancia de la tierra, que no es más que el cuerpo del Espíritu de Cristo que mora en ella, comprenderemos propiamente cómo aquel cuerpo se desmenuza diariamente para nosotros y apreciamos así la bondad amorosa que le empujó a darse a nosotros. Y debemos recordar también que no hay un momento de noche o de día que Él no sufra a causa de estar sumido o aprisionado en esta tierra. Cuando comemos de este modo y consideramos consecuentemente la verdadera situación, estamos declarándonos a nosotros la muerte del Señor, cuyo espíritu sufre y se queja, esperando el día de la liberación, cuando no haya necesidad de una envoltura tan densa como la que requerimos hoy. Pero hay todavía otro misterio más grande y más hermoso escondido en esas palabras de Cristo. Ricardo Wagner, con su rara intuición de músico maestro, dio sentido a esta idea cuando, sentado en meditación en las riberas del lago de Zúrich, un jueves santo, cruzó por su espíritu este pensamiento. ¿Qué relación existe entre la muerte del Salvador y los millones de semillas fructificando en la tierra en este momento del año? Si meditamos sobre esta vida que anualmente se desprende de la primavera, la veremos como algo gigantesco y digno de veneración, una plétora de vida que transforma el globo, desde un aspecto de muerte y desolación por el frío al de una vida esplendorosa y rejuvenecida, en un cortísimo espacio de tiempo, y la vida que de esta manera se difunde en los capullos de millones y millones de plantas es la vida del espíritu y de la tierra. De esta vienen el trigo y la uva. Estos frutos son el cuerpo y la sangre del espíritu de la tierra, prisionero, dando para sustentar a la raza humana durante la fase actual de su evolución. Estamos disconformes y repudiamos la doctrina de la gente que cree que el mundo ha de procurarles su sistema de vida, sin tener en cuenta sus propios esfuerzos y sin responsabilidad material de su parte. Y antes, bien insistimos en creer que existe una responsabilidad espiritual, entre comillas, relacionada con el pan y el vino dados en la cena del Señor, entre comillas. Debe ser comido dignamente, de otra manera se convertirá en enfermedad y en muerte incluso. Bajo la forma ordinaria de leer esto, parecerá quizás que se va a parar demasiado lejos, pero llevados de la luz esotérica para examinar otras traducciones de la Biblia y mirando las condiciones en que nos encontramos hoy, el mundo, veremos que no se ha ido tan lejos después de todo.
Para empezar, debemos remontarnos a los tiempos en el que el hombre vivía bajo la guardia de los ángeles, construyendo inconscientemente el cuerpo que usufructúa en la actualidad. Esto ocurría en el antiguo periodo de la Lemuria. Un cerebro hacía falta para la evolución del pensamiento y una laringe para su expresión verbal. En consecuencia, la mitad de la fuerza creadora se dirigió hacia arriba y fue utilizada por el hombre para formar estos órganos. Así fue como la raza humana llegó a ser unisexual y se vio empujada a buscarse un complemento cuando fue necesario crear un nuevo cuerpo para servir de instrumento en una más alta fase de la evolución. Mientras el acto del amor fue consumado bajo la prudente vigilancia de los ángeles, la existencia del hombre estuvo libre de pesares, dolores y de la muerte. Pero cuando, bajo el tutelaje de los espíritus de Lucifer, comió del fruto del árbol del conocimiento y perpetuó la raza sin cuidarse de las líneas de fuerza interplanetarias, transgredió la ley y los cuerpos así formados se cristalizaron rápidamente, quedando sujetos a la muerte de una manera mucho más perceptible de lo que hasta entonces habían estado. Así se vieron forzados a crear nuevos cuerpos más frecuentemente a medida que la duración de su vida se acortaba. Los guardianes celestiales de la fuerza creadora le arrojaron del jardín del amor hacia los desiertos del mundo, haciéndole responsable de sus acciones bajo la ley cósmica que gobierna el universo. Así trabajó por años y años buscando la obtención de su propia salvación y cristalizando de esta manera más y más la tierra. Las jerarquías divinas, incluyendo el Espíritu de Cristo, trabajan sobre la tierra desde afuera, al igual que los espíritus grupo guían a los animales bajo su protección. Pero como Pablo dice con certeza, ninguno puede ser justificado bajo la ley, pues contra la ley todos pecaron y todos deben morir. No hay en el Antiguo Testamento esperanza alguna fuera de esta, salvo la simbolización de uno que ha de venir para restaurar el buen camino. Así nos habla Juan diciendo que la ley fue dada a Moisés y que la gracia vino con nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es la gracia? ¿Puede la gracia ir contra la ley y abrogársela enteramente? Ciertamente que no. Las leyes de Dios son constantes e inmutables, o el universo se convertiría en un caos. La ley de la gravedad conserva nuestras casas en una posición relativa a las demás casas, de modo que al dejarlas podemos tener la seguridad de que cuando volvamos las encontraremos en el mismo sitio. Por este estilo, todos los asuntos en el universo están sujetos a leyes invariables. Así como la ley separada del amor dio nacimiento al pecado, así también la sucesión de la ley temperada con amor es la gracia. Tomemos un ejemplo de nuestras condiciones sociales concretas. Tenemos leyes que prescriben una penalidad determinada por determinada ofensa, y cuando la ley se ha cumplido, decimos que se ha hecho justicia, pero la larga experiencia comienza a enseñarnos que la justicia pura y simple es como los dientes del dragón de la Cólquide, y engendra disputas y peleas siempre en aumento. Los criminales así llamados siguen siéndolo y se vuelven hasta peores y más endurecidos bajo las penalidades de la ley,
mas cuando los regímenes más humanos de los tiempos presentes permiten que el que ha delinquido sea puesto en libertad o se suspenda su sentencia, queda entonces bajo la gracia y no bajo la ley. Así también el cristiano que procura seguir los pasos del Maestro es emancipado de la ley del pecador por la gracia, siempre que olvide el camino del pecado. Este fue el pecado de nuestros progenitores en los tiempos de la Lemuria. Ellos desperdiciaron su semilla sin cuidarse de la ley y sin amor. Pero es privilegio del cristiano redimirse por la pureza de su vida en memoria del Señor. San Juan dice, su semilla queda en sí mismo, entre comillas. Y esto es el significado oculto del pan y del vino. En la versión inglesa leemos simplemente, esta es la copa del Nuevo Testamento, pero en la alemana la palabra copa se sustituye por Kelch y en la latina por Calix, significando ambas palabras la cubierta exterior o vaina de la semilla de la flor. En la griega tenemos una significación todavía más sutil, difícil de adaptar en otros idiomas. En la palabra poterión, cuyo significado se nos hará evidente si consideramos la etimología de la palabra pote. Esto nos dará al momento la misma idea que el cáliz o cálix, un receptáculo, y el latín potare, beber, muestra igualmente que la copa es un receptáculo capaz de contener líquido. Las palabras potente e impotente, que significan posesión o carencia de fuerza viril, muestran más ampliamente el significado de esta palabra griega, que indica la evolución del hombre en superhombre. Hemos pasado por existencias semejantes a la del mineral, de la planta y del animal, antes de ser como somos hoy, y delante de nosotros todavía quedan muchas evoluciones, hasta que nos acerquemos a la divinidad más y más. Fácilmente se comprenderá que lo que nos restringe y contiene en el camino de este alcance son nuestras pasiones animales. La baja naturaleza está constantemente guerreando contra la naturaleza o superior. Al menos en aquellos que han experimentado un despertar espiritual en su interior, se está desarrollando silenciosamente una guerra que se vuelve más y más amarga para ser suprimida. Goethe exteriorizó con maestría aquel sentimiento en las palabras de Fausto, el alma aspirante, hablando a su más materializado amigo Wagner, entre comillas. Tú estás poseído por un solo impulso e inconsciente del otro todavía permaneces dos almas. Ahí habitan dentro de mi pecho y allí pelean por un reino individido. Una a la tierra con deseo apasionado y con tentáculos tenazmente se adhiere todavía sobre las brumas. Se adhiere todavía sobre las brumas. La otra de las dos aspira con sagrado ardor a más puras esferas. Fue el conocimiento de esta absoluta necesidad de castidad, salvo cuando su objeto es la procreación, respecto de aquellos que han tenido un despertar espiritual, lo que dictó las palabras de Cristo y el apóstol San Pablo. Sentó una verdad esotérica cuando dijo que aquellos que participasen de la comunión sin vivir la vida estaban en peligro de enfermedad y de muerte.
pues exactamente igual que bajo una tutela espiritual, la pureza de la vida eleva al discípulo maravillosamente. Así también la incontinencia produce mucho mayor efecto sobre los cuerpos. Se trancó, Adriana. No está saliendo el sonido. Lo voy a leer yo. Así también la incontinencia produce mucho mayor efecto sobre los cuerpos más sensitivos que sobre los que están todavía bajo la ley y no han conseguido ser partícipes de la gracia por la copa del Nuevo Testamento. Bueno, hemos leído todo este capítulo número 4 y bueno, nos encontramos que tenemos que hacer alguna precisión. Las palabras de Wagner respecto a la conexión que encontró entre el despertar primaveral de la semilla, la época de la Pascua, tiempo de la muerte de Cristo, que es un acontecimiento que todos los años para el que tocó. Ese está relacionado con el hemisferio norte, que es donde se han desarrollado el 90% de las religiones del mundo, siendo la religión cristiana, y también el 90% de la gente que habita el planeta Tierra. Igual, el efecto espera 6 meses para poder producir las condiciones necesarias en el hemisferio sur. Y actúa por acción refleja en el signo opuesto al que se está manifestando. Ahora estamos viendo el tema del sacramento de la comunión. Tenemos que saber que la palabra sacramento es acción y efecto de hacer sagrado algo. Entonces, el tema es que los actos en sí mismos no son ni sagrados ni profanos, que depende de la actitud, del conocimiento y de la disposición con que los seres humanos realizan estos actos. Entonces, hacer algo sagrado, hacer un sacramento, es lo que nos pide Cristo cada vez que nos alimentamos de la tierra. Reconocer que es el cuerpo denso del planeta Tierra que está siendo el cuerpo denso del propio Cristo, porque el espíritu de la Tierra le cedió su lugar a Cristo hace 2000 años, cuando Cristo me demostró que podía penetrar hacia el centro de la Tierra, llegar al centro de la Tierra y poder dirigirla desde allí. Entonces pasó a tener el cuerpo denso de Cristo en hacer todo el planeta Tierra, la región química del mundo físico. No un cuerpo individual, sino que el cuerpo macrocósmico. Entonces, dándole su vida todos los años a la tierra, es que la hace fructificar y de allí se extraen todos los productos para nuestra alimentación. Recordar eso como un sentido de gratitud y de reconocimiento de que están cubriendo nuestras necesidades básicas. Esas necesidades básicas que las cubre el Espíritu de la Tierra, ahora Cristo, que se cubren, pero no como un propósito último en sí mismo, sino para que nosotros, teniendo este sustento ya establecido, podamos proyectarnos a desarrollar todos los principios espirituales que espera de nosotros. Naturalmente que sabemos que hay gente que encuentra condiciones materiales
muy perjudicada si no recibe este sustento en la calidad y en la cantidad adecuada. Pero eso está relacionado con la ley de consecuencia que nos gobierna a todos. Y también sabemos que cuando se refiere a Einstein de la que el riguroso cumplimiento de la ley no produce un efecto beneficioso, no se van eliminando los delitos ni los delincuentes, que se va profundizando cada vez más en el crimen, lamentablemente. Entonces, cuando habla eh, de dar beneficios transitoriamente, poder abandonar la prisión y ese tipo de beneficios, está muy bien, pero evidentemente que eso se tiene que hacer con discernimiento y también en un marco en el que eh, este, la sociedad pueda ir incorporando a esa gente a un sistema saludable. Nosotros nos hemos encontrado con que en el correr de este siglo el sistema no se ha ido volviendo más saludable, sino que todo lo contrario. Igualmente también la gente se conformaba mucho más rápidamente con concebir algún trabajo en alguna fábrica, en algún medio de producción, y no había tanta inclinación al consumo, tantas pseudo necesidades creadas por el sistema de consumo. Y entonces, de esa manera también había muchas menos tentaciones en ese aspecto. Entonces, el hecho de aspirar y tratar de llevar adelante un sistema en donde no sea el ojo por ojo y el diente por diente del Antiguo Testamento, la ley del talión, un cumplimiento riguroso de las leyes, está muy bien, pero también es necesario que la sociedad pueda funcionar de una forma verdaderamente más sana. Y bueno, en ciertos niveles podemos decir que sí, que es sana, porque hay un montón de gente que es decente, es honesta y se relaciona con los otros seres humanos y con el medio de esta manera, con este criterio. Pero hay un montón de gente que no es así, y con gente con poder, entonces va produciendo ese efecto opresivo sobre el espíritu. Ahora, esa presión está indicando un tiempo de prueba, un tiempo de prueba en donde este llamado de Cristo para consumir los frutos de la tierra en memoria de Él, recordar cada vez lo que nos pasa desapercibido permanentemente porque nos parece que es lo más normal del mundo, pero nos está llamando, el propio Cristo nos pide que recordemos que es Él que está dándonos esto. Y se podría agregar, no porque tenga una obligación de hacerlo, sino porque Él tiene el deseo de hacerlo, y es un deseo tan firme como las leyes de Dios, que son inmutables. El deseo de hacerlo hasta que nosotros podamos ir con esa función que Él está cumpliendo, esa y otra función, desde el interior del planeta Tierra. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que todas las dificultades que se nos presentan en la vida son reales, pero que también, además de todo eso, silenciosamente la vida que fluye permanentemente de Dios, que en este caso, por medio de Cristo, nos sostiene, tiene nuestra propia vida en la tierra. Está funcionando permanentemente. Y el hecho de que lo haga sin alaraca, en silencio, humildemente, no quiere decir que sea menos beneficioso su efecto sobre nosotros. Y que es precisamente una lección espiritual
considerar esta condición de dar permanentemente, darse, de ir haciéndolo silenciosamente. Y cuando se nos pide que tomemos conciencia y tengamos memoria, es porque para nuestro propio beneficio, desarrollar una gratitud hacia Cristo y hacia todas las jerarquías que vienen sosteniendo todo el sistema solar, la vida de la que estamos formando parte. Es bueno tener esa gratitud y anhelar también formar parte de los cuadros de esos individuos, esos seres, de nuestra oleada de vida y de otras oleadas de vida superiores que están colaborando con el plan divino. Todo esto está relacionado también con la pureza, que es llamado fundamental en este tiempo, pureza que está representado por el signo de la Virgen Celestial, astrológicamente, que ya sabemos que es el desafío más difícil en este todavía tiempo de la era de Piscis, en donde las facetas negativas de Piscis son que reina la confusión, el engaño, el fraude, la falsedad, la manipulación. Todos esos son facetas negativas de Piscis. Pero también Piscis tiene sus facetas positivas. Y para verdaderamente desarrollarlas, tiene que conjugar esas facetas positivas con las del signo opuesto, que es el signo de Virgo. Entonces, por eso la pureza en el propósito y el discernimiento hace que la gente que no desperdicia el poder de Dios, para decirlo en términos como lo dice también San Juan en otra de sus cartas, la gente que no desperdicia el poder divino, y también el profeta Daniel se refiere a esto. Entonces, de esa forma nos vamos acompasando y ajustando cada vez más a poder llegar a formar parte de estos grupos de seres que colaboran con el plan divino. Así que bueno, el sacramento de la comunión es un sacramento permanente. A medida que nosotros pongamos esa actitud sagrada de gratitud y reconocimiento, cada vez que alimentamos nuestro cuerpo, sabiendo que eso es condición necesaria, pero no suficiente, porque tenemos que nosotros alimentar el espíritu con el bien obrar. Bueno, creo que la reflexión sobre el capítulo podría llegar a ser esto. No sé si quieren decir alguna otra cosa más o... Para mí está todo clarito. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nos vemos mañana con Adriana. Bueno, que tengan un buen servicio de curación. Yo no voy a poder estar mañana, pero el sábado nos encontramos a las 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la clase y por venir. Gracias. Saludos a Milton, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Gracias.